El río del Oro es una fuente hídrica que nace en la vereda El Caguán, en la Cuchilla Terpella, en la ciudad de Neiva, o sea, hace parte de nuestra ciudad. Es importante también mencionarles que aunque nosotros hemos buscado en bibliografía con diferentes entidades, no encontramos información verídica, pero nosotros hemos venido también adelantando un proceso de investigación para conocer más al detalle cuáles son esos afluentes también que convergen en el río del Oro. En este caso también es comentarles a ustedes que no tenemos un lugar en específico, nosotros hemos venido también recolectando memorias con los habitantes de la cuenca alta del río del Oro y es importante resaltar que ellos nos han indicado algunos afloramientos. Nosotros venimos haciendo un monitoreo constante, sobre todo en épocas de estiaje, pues para poder caracterizar y no decir de una manera de pronto irresponsable aquí nace el río del Oro, ¿sí? Lo que hemos venido también investigando es que son diferentes afloramientos de agua que hacen que allí, en ese espacio, nazca el río del Oro en la Cuchilla Terpella. Necesitamos también recuperar esa memoria, se llama Río del Oro, algunas personas le dicen Río Loro, era una manera también corta de nombrarlo, ¿cierto? Porque si digo Río del Oro, entonces era también como para facilitar un poco su pronunciación. En su momento sí, se extrajo oro, de hecho el río del Oro ha significado o ha sido un elemento también del lado económico, también recreativo para el sur, para las personas que pudimos también tener como toda esa posibilidad de disfrutar, aunque a pesar de, digamos, como estas condiciones, vemos que en época también donde ya sube su caudal, las personas se siguen bañando como en la parte media, es decir, cuando nosotros venimos de la vía al Caguán entrando a la ciudad por Cuarto Centenario, hay personas que se siguen bañando allí, por Moscovia también, entonces pues qué bonito que la gente pueda seguir disfrutando, pero es importante comentarles que sea de una manera siempre responsable. Podemos compartirles algunas quebradas que hemos identificado, que de hecho tienen unos nombres bastante particulares, como la quebrada La Torcaza, el Sapo, el Tigre. Hay algunas que están prácticamente ya secas, como incluso la quebrada El Sapo, pero pues venimos adelantando también un trabajo con las diferentes comunidades para poder hacer unos procesos de restauración ecológica, sobre todo en la parte alta del río. Que tenga información precisamente que haya tomado agua de allí, de pronto algún acueducto, no directamente, pero sí como habían haciendas, ¿sí? Porque ya quedan muy pocas haciendas grandes, sí, pues para sus cultivos, pues para su consumo, para sus lagos, sí bombeaban agua de allí. De hecho, hay unos nacimientos de la parte alta que las personas pues siguen utilizándolos pues para su sustento. A veces digamos que sí de pronto se critica como esa mano del hombre, todo ese impacto negativo, pero sí queremos resaltar que hay personas en toda la cuenca que creen en la conservación y preservación del río del Oro, que están liderando unos procesos también de siembra que nosotros hemos venido acompañando. Es importante que podamos conocer esta fuente hídrica porque en definitiva lo que no conocemos pues no tenemos ese sentido también de apropiación y de poder protegerla. Hemos venido identificando unos afloramientos de agua, unos ojos de agua que también se le llama comúnmente, donde hemos hecho recorridos con la comunidad, de hecho recorridos a caballo en la parte media y sobre todo pues en la parte alta para poder identificar. Es un área de difícil acceso, no es tan fácil. Hay especies muy lindas que hemos identificado y que nos hemos encontrado. Hay algunas que no hemos podido, digamos que en este momento, hacer ese avistamiento. Estamos trabajando en un monitoreo con unas cámaras fototrampa, pero la comunidad también nos ha compartido que ha visto yaguarundí, zorroperros. Cuando hemos identificado en los nacimientos o en los afloramientos de agua, especies arbóreas o arbustivas que se encuentran protegiendo estos ojos de agua, encontramos palmicha, caracolí, algarrobo, caucho también. Entonces pues sonará un poco también como frase de cajón, como lo solemos decir, pero hay esperanza. Entonces digamos que es poder compartirles que a pesar de que en la parte media y baja se ve una problemática que consideramos que es bastante negativa, nosotros venimos trabajando desde la parte alta, pues donde tenemos que asegurar que en definitiva el río pueda contar con un caudal, porque digamos que también qué sucede cuando es época de estiaje o bueno, como llamamos también verano, observamos que hay un flujo, ese flujo hace parte de
esos residuos líquidos o esos llamados vertimientos también, ¿cierto?, que provienen de las industrias o que posiblemente pues también, o bueno, no posiblemente no, que provienen por supuesto también de aguas domésticas, ¿verdad? Entonces pues allí también hay un mensaje claro donde es importante pues hacer un control que no solo le compete también a las entidades, sino nosotros también como habitantes de este territorio. La situación del río es bastante crítica. Nosotros venimos trabajando desde la corporación Unahuil hace varios años, aproximadamente 6 años, como son unas zonas también que sufren por la disponibilidad de agua, entonces ven la necesidad importante de poder hacer sus pozos sépticos, sus aljibes, y cuando no hay una gestión adecuada de ese recurso, pues primero comentarles que cuando nosotros hacemos pozos sépticos y no lo hacemos, digámoslo así, como con esos protocolos técnicos o las personas que también conocen, hay una infiltración de esos vertimientos y hacen justamente que haya una infiltración y contamine las aguas subterráneas. Debajo del subsuelo hay como unos cajoncitos que son acuíferos, se denominan así, donde hay alojadas aguas subterráneas que son las que, digamos, alimentan también este tipo de recursos, pues cuando llega el momento también de aflorar. Entonces allí vemos pues una manera bastante indiscriminada de cómo estamos también tratando el río, personas indolentes, no solo las personas, sino también muchas entidades que saben o que pasan por el río constantemente y, ay no, pobrecito el río, qué embarrada, la situación, ¿sí? O sea, porque es que uno escucha unas cosas que uno dice, o cuando escuchan incluso también el proyecto, es como, uy no, qué bacano, pero nos quedamos hasta ahí. Entonces digamos que son llamados a la acción, no podemos quedarnos solo en la ilusión o en qué triste, sino que tenemos que actuar ya, porque a pesar de que, como les compartía, es una situación crítica, pues todavía tenemos una forma de verdad de poder conservarlo, y también decirles que no es salvar el río. El río se murió, el río se secó, pero quienes necesitamos de esa agua y quienes necesitamos de ese río, pues somos nosotros los seres humanos. En definitiva, suena un poco también jocoso, pero a veces uno va al río y puede hacer, entre comillas, un mercado con toda la cantidad de electrodomésticos, ¿verdad?, de residuos sólidos que pues son comúnmente también arrojados, no solo sólidos, sino también líquidos, ¿verdad?, los vertimientos que también venía mencionando. Algo bien contundente, y es que nosotros en nuestro departamento, y lo digo así, alardeamos, nos enorgullece que aquí nace el río Magdalena, el río del Oro desemboca en el río Magdalena, es decir, que toda esa contaminación que le estamos arrojando allí va a dar a esta fuente hídrica que no solo es importante para nuestro departamento, sino para todo un país. Entonces allí también podemos identificar cómo venimos cambiando también esas condiciones biofísicas del río, a pesar de que incluso el río en su momento se canalizó. Si se canalizó era porque pues presentaba un alto caudal, ¿verdad?, que incluso amenazaba con muchas poblaciones que constantemente pues podía inundarlas con algunos resaltos hidráulicos, porque pues así se llama técnicamente, o sea, nosotros vemos como unos escaloncitos que hay en algunas zonas pues que permite que también tenga una mayor oxigenación el río. Entonces digamos que, ¿qué estamos haciendo? Pues por supuesto que estamos matando todo un ecosistema, ¿verdad? Es el hábitat, es la casita, la vivienda de muchas especies, de aves, de mamíferos, de peces. Hay algo bien bonito que quisiera pues comentarles. Venimos trabajando en unos proyectos que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. En la parte alta queremos seguir conservando con unos procesos de restauración ecológica que nos permitan que, verdad, el agua que vamos a recibir en la parte baja y que va a caer al río Magdalena, pues claro, no puede ser 100% pura quizás, pero sí que proyectemos de verdad que el río del Oro mejore esas características biofísicas que en este momento también estaba presentando. El río del Oro sí puede morir, por supuesto que sí, si seguimos afectándolo de la manera como lo estamos haciendo en este momento, si no seguimos controlando un ordenamiento territorial, una planeación adecuada pues para que este río no siga sufriendo todas esas presiones. De verdad que, aunque generan bastante conmoción, tristeza, insistimos que a pesar de que puede morir, todavía podemos conservarlo, todavía puede ser parte también de nuestras historias, que no pensemos, ay, es que yo me bañaba en las cristalinas, en Pozo Azul, en Paso Ancho, no, es decir, sigo disfrutando del río del Oro, quiero pensar en mis nietos, en mis bisnietos. Cuando nosotros hablamos de un desarrollo sostenible es porque estamos pensando en esas futuras generaciones que incluso también vienen sufriendo ansiedad porque no saben qué va a suceder en un mañana, pues porque seguimos atrozmente utilizando de una manera inadecuada nuestros recursos naturales. Ha sido bonito que, a pesar de que al inicio nos crean un poco locos,
ahora ya como que dicen, ah, sí, tienen razón, tienen unos registros o unas tomas de la parte alta, ¿de verdad eso es el río del Oro? Entonces digamos que ya con esa información pues ya la gente nos cree y ya dice, ay, sí, me quiero subir a ese bus, quiero unirme a la manada. Y pues bueno, independiente que si alguna vez dijiste no a este proyecto o lo escuchaste y pensaste que quizás no era posible, no importa, siempre estamos aquí abiertos a escuchar también esas soluciones, porque por supuesto que nosotros no tenemos toda la información, no somos, digamos que los amos o señores, digamos técnicamente hablando de cómo podemos recuperar el río. Y pues es importante también decirles que necesitamos ideas disruptivas, ideas locas, porque estamos viendo que no podemos seguir haciendo lo mismo. Si hiciéramos en este momento un muestreo o un análisis también físico-químico, por decirlo así, llevar a un laboratorio, hay unos parámetros, ¿verdad?, con temas de demanda de oxígeno. Allí vamos a encontrar muchas bacterias, allí vamos a encontrar que el río está muriendo justamente también por falta de oxígeno, donde no van a poder vivir diferentes especies. Aquí es importante también como resaltar de que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir el agua. Entonces a veces es bastante confuso que nosotros mismos estemos contaminando justamente ese recurso que necesitamos para nuestra subsistencia.